Historia 1. La sala que nunca se queda vacía. El sistema decía que había un espectador, pero la sala estaba vacía. Trabajé como proyectista nocturno en un cine. Todo era rutinario, excepto la sala 9. Esa sala nunca se apagaba. Esa sala siempre tenía problemas técnicos. El proyector se encendía solo. A veces, en medio de la madrugada, cuando ya no había funciones. Cada vez que revisaba los registros del sistema, la sala 9 siempre marcaba tiempo de proyección extra, horas que no correspondían a ninguna función programada. Y lo más extraño, el contador de audiencia también registraba espectadores. 1. Para ser exactos, siempre 1. Cuando le pregunté a mi supervisor por qué el proyector de la sala 9 se encendía solo, no respondió de inmediato. Miró la pantalla, luego a mí, y después bajó la voz. Es un error del sistema, dijo, pero sus manos temblaban. Y evitó mirarme a los ojos. Antes de irse, agregó algo que no debía haber dicho. No entres solo a esa sala. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, estaba revisando el sistema cuando la pantalla de monitoreo mostró que el proyector de la sala 9 estaba funcionando. Otra vez, el medidor de temperatura también había subido. Como si hubiera gente adentro. Muchas personas generando calor corporal. Bajé a revisar. El pasillo estaba completamente oscuro y silencioso. Mis pasos resonaban contra las paredes. Cuando llegué a la puerta de la sala 9, escuché algo que me detuvo en seco. Risas, risas apagadas, como si vinieran de muy lejos o de debajo del agua. Pegué mi oído a la puerta. Las risas se detuvieron de inmediato. Tomé aire y abrí la puerta. La sala estaba llena. No de personas. De sombras. Sombras sentadas en cada butaca, todas orientadas hacia la pantalla que brillaba con una luz blanca y cegadora. Parpadeé. Las sombras desaparecieron. La sala estaba vacía, pero la pantalla seguía encendida, y no proyectaba ninguna película. Solo mostraba la imagen de alguien sentado en la sala. En la última fila. Justo donde yo estaba parado. Me quedé helado. La imagen en la pantalla se movía en tiempo real. Cuando levanté mi mano, la figura en la pantalla también lo hizo, pero había algo más. En la pantalla, detrás de mí, había otra persona, una sombra alta y delgada que se acercaba lentamente. Sus movimientos eran mecánicos, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrenatural. Me di vuelta de inmediato. No había nadie. El aire se sentía denso, pesado, como si la sala misma estuviera respirando. Volví a mirar la pantalla. La sombra seguía ahí, cada vez más cerca de la figura que era yo. Ahora podía ver detalles que no debería poder ver. La sombra tenía ojos, ojos blancos y vacíos que me miraban directamente a mí, no a la figura en la pantalla. Un escalofrío me recorrió la espalda. La temperatura había bajado drásticamente. Podía ver mi propio aliento, condensándose en el aire. En la pantalla, la sombra ya estaba justo detrás de mí. Tan cerca, que parecía estar a punto de tocarme. Sentí algo frío rozar mi nuca. Salí corriendo de la sala y subí directo al área de proyección. Mis manos temblaban mientras apagaba todo manualmente. Corté la electricidad de esa sala. El edificio quedó en silencio absoluto. Demasiado silencio. Fue entonces cuando escuché los pasos. Venían del pasillo de abajo. Pasos lentos, deliberados, subiendo las escaleras hacia el área de proyección, hacia donde yo estaba. Me escondí detrás de uno de los proyectores, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. El pomo comenzó a girar. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, todo estaba normal. No había nadie. La puerta seguía cerrada, pero en el cristal de la puerta había una marca. Una huella de mano. Del lado de adentro. Una huella que no era mía. Con el corazón desbocado, volví a revisar las cámaras de seguridad. Necesitaba entender qué había pasado. La grabación mostraba algo que me dejó sin aire. Yo había estado parado en la sala 9 durante casi 40 minutos, pero yo recordaba haber estado ahí solo unos segundos. En la grabación, me veía inmóvil, mirando la pantalla en blanco, sin moverme, como si estuviera en trance. Mi boca se movía, como si estuviera hablando con alguien, pero no había audio. Y justo detrás de mí, en la última fila, había alguien sentado,
Alguien que no estaba ahí cuando yo entré. La figura era borrosa en la grabación, como si las cámaras no pudieran enfocarla correctamente. Pero estaba ahí, inmóvil, observándome. Avancé rápido la grabación. En el minuto 23, la figura se levantó. Caminó hacia mí. Se detuvo, justo a mi espalda. Y luego, algo imposible, la figura atravesó mi cuerpo. En la grabación, mi cuerpo se sacudió violentamente. Caí de rodillas. Me quedé ahí, en el suelo, durante varios minutos antes de levantarme y salir corriendo. No recordaba nada de eso. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con Daniela, una chica que trabajaba en dulcería y llevaba años en el cine. Ella sabía todo sobre todos. Cuando le pregunté por la sala 9, dejó de sonreír. ¿Ya te pasó algo ahí adentro?, preguntó. Asentí. Entonces ya eres otro más, dijo. El anterior no renunció. Y el de antes, lo encontraron muerto. Tragué saliva. ¿Cómo murió? Paro cardíaco, respondió. Pero cuando lo encontraron, tenía los ojos completamente blancos, como si hubiera visto algo que no debía existir. Me quedé helado. Hay más, continuó Daniela. Antes de que este cine fuera un Cinépolis, era un teatro antiguo. En los años 40, dicen que un proyeccionista se suicidó ahí. Se colgó en la cabina de proyección, justo donde está ahora la sala 9. No quería saber más, pero necesitaba preguntar. ¿Por qué se mató? Nadie lo sabe con certeza. Pero encontraron un diario. Escribía sobre sombras que lo seguían, sobre voces que le hablaban desde la pantalla, sobre una presencia que lo llamaba cada noche. Esa noche no pude dormir. 2 semanas después, dejé el trabajo. El técnico más viejo me interceptó antes de irme. Sé que renuncias por la sala 9, dijo. Se subió la manga y me mostró una cicatriz profunda en el antebrazo. Eso me lo hizo algo ahí adentro. El corte no parecía de afuera hacia adentro, parecía hecho desde dentro. Dicen que el proyeccionista nunca se fue, susurró. Solo encontró una forma de quedarse para siempre. Desde esa noche, continuó, cada vez que paso frente a la sala 9, siento que algo me observa. Y a veces, cuando llego a casa, encuentro cosas fuera de lugar, objetos que no están donde los dejé. Y siempre huele a palomitas rancias y celuloide quemado. Me fui esa misma tarde, no volví a ese cine. Pero 3 meses después, recibí un mensaje de Daniela. Contrataron a un nuevo proyeccionista. Ayer entró a revisar la sala 9. Todavía no sale. No respondí. Bloqueé su número. Pero esa noche, mi televisor se encendió solo. La pantalla mostraba estática. Y en medio de la estática, por un segundo, vi algo. Una sala de cine vacía. Y en la última fila, una figura sentada, mirándome. Apagué el televisor de inmediato, pero cuando me fui a dormir, escuché algo que me heló la sangre. El sonido inconfundible de un proyector antiguo funcionando. Venía de mi habitación, pero no había ningún proyector ahí. Todavía escucho ese sonido algunas noches, y sé que algún día tendré que volver, porque siento que algo de mí se quedó en esa sala, y me está llamando de regreso. Historia 2. La función fantasma. Le vendí un boleto a un hombre que no existía. Mi nombre es Andrea. Trabajo en taquilla de un Cinépolis en Monterrey desde hace 3 años. Era un martes silencioso en el cine. Todo estaba en calma, hasta que apareció un hombre que no debía estar allí. Un hombre mayor apareció en la entrada con un sombrero antiguo. Todo en él parecía fuera de lugar, como si viniera de otra época. Caminaba con calma, pero sus pasos no hacían ningún sonido. Me pidió un boleto para la sala 3. Función de las 10:15. Lo extraño es que esa sala no tenía función a esa hora. Se lo dije. Él insistió. Dijo que había comprado su boleto en línea. Su voz sonaba lejana, como si hablara desde el otro lado de un túnel. Revisé el sistema. No había ninguna función programada, ninguna compra registrada a su nombre, pero él me mostró su celular, un modelo antiguo, de esos con teclado físico que ya nadie usa. Ahí estaba la confirmación. Sala 3, 10:15 de la tarde. Llamé a mi supervisor. Él también lo revisó. Frunció el ceño. El sistema no mostraba nada. Pero el correo de confirmación del señor era real. Tenía el logo de Cinépolis.
el código QR, todo. Hasta el número de confirmación coincidía con nuestro formato. Esto es extraño, murmuró mi supervisor. Este código tiene el formato que usábamos hace años. Lo cambiamos en 2019. El señor esperaba pacientemente. Sonreía. Sus ojos estaban fijos, vacíos. Lo dejé pasar. Caminó hacia la sala 3 y desapareció por el pasillo. Silencioso, como si el aire mismo se lo tragara. Sus pasos no hacían ruido. Lo noté porque el piso de nuestro cine es ruidoso. Todos los zapatos crujen, rechinan, hacen eco. Los suyos no. ¿Viste algo raro en ese tipo? Le pregunté a mi supervisor. Además de todo, ¿te refieres? Intentó bromear, pero su risa sonó nerviosa. Revísalo en media hora. Asegúrate de que esté bien. Media hora después, mi supervisor me pidió que fuera a revisar, que viera si el señor seguía ahí o si necesitaba algo. No quería ir. No sé por qué, pero algo en mi estómago me decía que no fuera, pero era mi trabajo. Caminé por el pasillo. Todo estaba en silencio. Las otras salas estaban vacías. Las funciones habían terminado hace rato. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si con cada paso, la sala 3 se alejara en lugar de acercarse. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Había algo escrito en la puerta, con marcador, letras temblorosas, que decían, no entrar. Función en progreso. Eso no estaba ahí antes. Lo hubiera visto. La puerta estaba entreabierta, una rendija de oscuridad que parecía tragarse la luz del pasillo. Entré. La sala estaba completamente vacía. Las luces apagadas, la pantalla en negro, pero en el aire flotaba un olor extraño, como a humedad, a lugar cerrado durante años, a naftalina y a algo más, algo orgánico, pútrido. Señor, llamé. Mi voz sonó pequeña en el espacio vacío. No hubo respuesta. Encendí mi linterna del celular y revisé fila por fila. Nada. El señor no estaba, pero cuando llegué a la fila del centro, encontré algo. El sombrero estaba perfectamente colocado en una butaca, como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado antes de levantarse. Lo toqué. Estaba frío, helado, como si hubiera estado en un congelador, y entonces escuché algo, un susurro. Venía de atrás de la pantalla. La función todavía no termina. Me di vuelta. No había nadie. El susurro se repitió. Más cerca esta vez. La función todavía no termina. Salí corriendo de la sala. Dejé el sombrero ahí. No me importaba. Volví a taquilla y le dije a mi supervisor. Él se quedó pensando y luego me dijo algo que me heló la sangre. ¿Qué, señor? Le recordé. El del traje oscuro. El que compró boleto hace media hora. Él negó con la cabeza. Me miró con preocupación genuina. Andrea, has estado sola todo el tiempo. No ha venido nadie. Revisé las cámaras hace 10 minutos mientras hacías el corte de caja. No había nadie en taquilla contigo. No, yo le vendí un boleto. Tú estabas aquí. ¿Lo viste? Yo estaba en la oficina revisando reportes. No he salido en las últimas 2 horas. Le enseñé el registro en la computadora. La pantalla estaba en blanco. El último boleto vendido era de las 7:43 de la tarde. Eso es imposible, dije. Yo imprimí el boleto. Lo tengo aquí. Busqué en el cajón de boletos anulados. No estaba. Mi supervisor me puso una mano en el hombro. Andrea, ¿te sientes bien? ¿Quieres irte a casa? No, yo sé lo que vi. Pero su expresión de preocupación me asustó más que todo lo demás. Esa noche, revisamos las cámaras de seguridad juntos. En ningún momento aparecía el señor entrando al cine, pero sí aparecía yo, hablando sola frente a la taquilla, mirando hacia donde debería estar él, sonriendo, asintiendo. Luego me veía imprimiendo un boleto y extendiéndolo al aire. El boleto flotaba por un segundo, como sostenido por manos invisibles, antes de desaparecer. Después me veía caminando hacia la sala 3, completamente sola. La grabación de la sala 3 era peor. Me mostraba entrando, recorriendo las filas, deteniéndome en la butaca del centro, y entonces, algo imposible. En la grabación, mi cuerpo se tensaba, como si alguien me hubiera agarrado por detrás, pero no había nadie ahí. Mi boca se abría en un grito silencioso. Las cámaras no tenían audio, pero podía ver el terror en mi propia cara, y luego, salía corriendo. Andrea,
Creo que deberías tomarte unos días, dijo mi supervisor, pálido. No quise días, quise respuestas. Al día siguiente, hablé con don Miguel, el supervisor de mantenimiento. Él lleva trabajando en ese cine desde que abrió hace 20 años. Le pregunté sobre la sala 3. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué quieres saber? Cualquier cosa rara que haya pasado ahí. Don Miguel suspiró. Miró hacia la sala 3 con una mezcla de tristeza y miedo. En 2003, comenzó. Un señor mayor murió en esa sala. Paro cardíaco durante una función nocturna. Cuando la película terminó y encendieron las luces, lo encontraron ahí. Muerto. Todavía tenía el sombrero puesto. Se me erizó la piel. ¿Qué tipo de sombrero? Uno anticuado. Como de los años 50. Su familia dijo que nunca salía sin ese sombrero. Lo usaba desde que era joven. ¿Qué pasó con el sombrero? Lo cremaron con él. Según su última voluntad. Don Miguel se acercó más, bajando la voz, pero hay algo que nunca se hizo público. El señor había comprado boletos para esa sala. Para el mismo día. Misma hora. Cada semana durante los últimos 5 años. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Siempre venía solo. Se sentaba en la misma butaca. Fila del centro. Y siempre, pedía que no lo molestaran. ¿Qué película veía? Don Miguel negó con la cabeza. Eso es lo más extraño. No veía ninguna película específica. Veía lo que estuviera programado, como si no le importara el contenido. Solo, estar ahí. Esa información me persiguió durante días. Desde esa noche, cada martes reviso el sistema obsesivamente, y hace 2 semanas, volvió a aparecer una función fantasma. Sala 3, 10, 15 de la tarde, en el sistema, programada, con una entrada vendida. El nombre del comprador estaba en blanco, pero el número de asiento era el mismo, fila del centro. Esta vez, no fui a revisar, dejé que la función corriera sola, pero cuando cerré el cine esa noche, encontré algo en la sala 3. El sombrero, justo en el mismo asiento donde el señor debió haberse sentado. Lo recogí con manos temblorosas. Seguía helado, y dentro del sombrero, encontré algo más. Un boleto, viejo, amarillento, de esos que se imprimían a mano en los años 40. Sala 3. Función perpetua. Admisión. Una alma. Dejé caer el sombrero. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, cuando llegué a trabajar, mi supervisor me esperaba con cara de preocupación. Andrea, tenemos un problema. Me mostró la computadora. El sistema había registrado otra venta. Sala 3. 10:15 de la tarde. Pero esta vez, el nombre del comprador no estaba en blanco. Era mi nombre. Yo no compré eso. Dije inmediatamente. Lo sé. Pero el sistema dice que la compra se hizo desde tu cuenta. Anoche. A las 2:47 de la mañana. Yo estaba dormida a esa hora. Lo sé, repitió mi supervisor. Su voz temblaba. Andrea, creo que deberías renunciar. Ahora, pero no pude, porque esa noche, a las 10:15 de la tarde, me encontré caminando hacia la sala 3. No quería ir. Mis piernas se movían solas, como si algo me empujara desde dentro. Entré a la sala. Estaba vacía, excepto por una butaca ocupada, fila del centro. El señor del sombrero estaba ahí, mirando la pantalla en blanco. Llegas tarde, dijo sin voltear a verme. La función ya empezó. No hay ninguna función, susurré. Siempre hay una función. Solo tienes que saber dónde mirar. La pantalla se encendió, pero no mostraba ninguna película. Mostraba mi vida, cada momento, cada recuerdo, cada error, cada arrepentimiento, todo proyectado en alta definición en esa pantalla maldita. Esta es tu función, dijo el señor, la que verás para siempre. Una y otra vez, cada martes a las 10:15, hasta que entiendas. Entender que, finalmente me miró. Sus ojos estaban completamente blancos, vacíos, que algunos lugares no dejan ir a las personas. Las coleccionan, las repiten, como una película en loop. Yo no quiero estar aquí, nadie quiere. Pero aquí estamos. La pantalla cambió. Ahora mostraba la sala 3. Vista desde arriba. Había docenas de personas sentadas, todas inmóviles, todas mirando la pantalla, todas con los ojos blancos. Bienvenida a la función perpetua,
dijo el señor. Tu boleto es permanente. Grité y corrí hacia la salida. La puerta no abría. Seguí gritando hasta que mi supervisor y el guardia de seguridad me sacaron de ahí. Estaba en shock. Me llevaron al hospital. Los doctores dijeron que tuve una crisis de pánico, pero yo sé la verdad. Cada martes, a las 10:14 de la tarde, siento la necesidad de ir al cine, de caminar hacia la sala 3, de sentarme en esa butaca y ver mi función, la única película que nunca termina. Historia 3. Los que se quedan después. A las 2:13 de la mañana, alguien aparece en las salas y desaparece 1 minuto después. Trabajo como gerente de turno nocturno en un Cinépolis en Guadalajara. Creía haberlo visto todo hasta septiembre pasado. Después del cierre, siempre había algo fuera de lugar, pero nadie había entrado. Una butaca caliente en la sala 5. Una botella tirada en el pasillo. Cada vez más frecuente, cada vez más inquietante, pero una noche, uno de los guardias de seguridad me llamó alterado. Era Jorge, un tipo que había sido militar. Nada lo asustaba. Nunca lo había visto nervioso. Hasta esa noche. Jefe, necesita ver esto. Ahora, había visto a alguien en las cámaras, caminando por la sala 5. A las 2 de la mañana, revisamos juntos las grabaciones en el cuarto de seguridad. Ahí estaba. Una figura borrosa moviéndose entre las butacas. Se movía de forma extraña, sin fluidez, como si fuera una animación con frames faltantes. Un paso. Luego aparecía 3 metros más allá. Otro paso. Otra ubicación. ¿Cómo entró?, pregunté. Jorge revisó las cámaras de todas las entradas. Nada. Ninguna puerta se había abierto desde que cerramos. Es imposible, murmuró. Todas las salidas están cerradas con llave. Revisé personalmente cada una. Fuimos a revisar inmediatamente. El camino hacia la sala 5 nunca me había parecido tan largo. Nuestros pasos resonaban en el silencio absoluto del cine vacío. La puerta de la sala estaba cerrada, con llave. Desde afuera, la abrí con manos temblorosas. La sala estaba vacía, las luces apagadas. El olor característico de palomitas rancias flotaba en el aire. Imposible que alguien hubiera entrado. Pero cuando encendí las luces, noté algo que me heló la sangre. Había alguien sentado, en la butaca del centro. Fila 7. Un joven con sudadera negra, inmóvil. Su capucha cubría su rostro. «Oiga», grité. «El cine está cerrado. Tiene que salir». «Ya». No se movió. Jorge me miró. Desenfundó su linterna, como si fuera un arma. «Vamos», dije. Caminamos por el pasillo entre las butacas. Cada paso parecía hacer eco por toda la eternidad. Le grité nuevamente que el cine estaba cerrado, que tenía que salir. Nada. Cuando llegamos a su fila, Jorge se adelantó. «Disculpe, señor. Tiene que». Se detuvo en seco. Yo me acerqué. El guardia me seguía de cerca con su linterna. Cuando llegamos a la fila 7, la butaca estaba vacía, completamente vacía. «¿Qué carajos?». Jorge retrocedió. Estaba ahí. Lo vimos desde la entrada, pero todavía estaba caliente. Toqué el respaldo de la butaca. Estaba tibio, como si alguien acabara de levantarse, y había una hendidura en el asiento, como si alguien realmente hubiera estado sentado ahí durante horas. «Revisemos las cámaras de la sala», dije, tratando de mantener la calma. No había cámaras dentro de las salas, solo en los pasillos y entradas. Política de privacidad de la empresa. «Jefe». La voz de Jorge temblaba. «Mire esto», señaló el piso. Había huellas de zapatos mojados, como si alguien hubiera caminado desde la butaca hasta... Las huellas desaparecían en medio del pasillo. No conducían a ninguna salida. Simplemente terminaban. Como si quien las hiciera se hubiera evaporado. Esa noche revisamos todas las cámaras. Desde el cierre hasta ese momento, la figura aparecía en diferentes salas. Siempre sentada. Siempre inmóvil. Sala 5. Sala 3. Sala 7. Sala 2. Pero nunca la vimos entrar. Y nunca la vimos salir. En cada grabación, simplemente aparecía, como si se materializara de la nada. «Esto no tiene sentido», dije. «Tiene que haber una explicación lógica». Jorge no respondió. Seguía mirando las pantallas con expresión de horror. «Jefe, mire la hora en cada grabación». La revisé.
Todas marcaban la misma hora, 2:13 de la mañana. Ya sé. Ya será. Ahora mire la hora en la esquina de cada cámara, cuando la figura desaparece. 2:14 de la mañana. En todas, la figura aparecía exactamente a las 2:13 y desaparecía a las 2:14. Cada noche. Necesitamos llamar a alguien, dijo Jorge. Esto no es normal. ¿Llamar a quién? ¿A la policía? ¿Qué les vamos a decir? ¿Que tenemos un fantasma puntual? Desde entonces, cada noche encuentro lo mismo. Una butaca caliente. Siempre en una sala diferente. A veces en la fila de atrás. A veces al frente, pero siempre ahí. Como si alguien estuviera viendo una función que nadie más puede ver. Empecé a llevar un registro. Un mapa de las salas y los asientos donde aparecía cada noche. Después de 2 semanas, descubrí un patrón. Los asientos formaban un mensaje. Si los conectabas en orden cronológico, las letras se deletreaban en el plano del cine. Ayuda, atrapado, función sin fin. Se lo mostré a Jorge. Él solo negó con la cabeza. Jefe, yo renuncio. Está fuera de mi alcance. Fui militar. Vi cosas horribles. Pero esto es diferente. No puedo pelear contra algo que no puedo ver. No puedes dejarme solo con esto. Lo siento. Pero quedarse aquí es una invitación a terminar como sea lo que está ahí adentro. Jorge renunció al día siguiente. Contraté a un nuevo guardia. No le conté nada sobre lo que pasaba. Pensé que tal vez estaba volviéndome loco, que el estrés me estaba afectando. El nuevo guardia duró 3 noches. En la tercera noche, vino corriendo a mi oficina, pálido. «Hay alguien en la sala 5. Está flotando». Corrí con él hacia la sala 5. La puerta estaba abierta de par en par. Entramos. El joven de la sudadera negra estaba ahí, pero esta vez era diferente. Estaba de pie en medio de la sala, a 3 metros del suelo, flotando. Su cabeza colgaba en un ángulo antinatural, como si tuviera el cuello roto. El nuevo guardia salió corriendo. No volvió. Yo me quedé paralizado. La figura flotante comenzó a girar lentamente hacia mí. Podía ver debajo de su capucha ahora. No tenía cara, solo un vacío oscuro, donde debería estar su rostro. Y de ese vacío salió una voz, distorsionada, como 1000 voces, hablando al mismo tiempo. La función todavía no termina. Salí de ahí tan rápido como pude. Hace una semana, decidí enfrentarlo. Me quedé solo después del cierre. Todos se habían ido. Decidí entrar a la sala 5, la que más actividad tiene. Me senté en la butaca del centro, fila 7, la misma donde había visto la figura por primera vez, y esperé. El cine estaba en silencio absoluto. Ese tipo de silencio que te hace escuchar tu propia sangre circulando. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. Mi celular había dejado de funcionar. La pantalla estaba congelada a las 2:13 de la mañana, pero en algún momento, la temperatura bajó drásticamente. Podía ver mi aliento, y luego sentí que alguien se sentó a mi lado. El asiento se hundió con el peso de alguien invisible. No me atreví a voltear. Solo escuché una respiración lenta, tranquila, demasiado tranquila, y luego, una voz muy baja, que dijo: «La función todavía no termina». Mi cuerpo se congeló. Quería correr, gritar, hacer algo, pero no podía moverme. La voz continuó, ahora más cerca de mi oído. Compré un boleto, hace mucho tiempo, para ver una película, pero cuando terminó, yo no terminé de verla. Había algo más, algo que me perdí. Así que me quedé, para verla otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Quién eres?». Logré susurrar. Era como tú. Trabajaba aquí. Amaba el cine. Hasta que el cine me amó de vuelta. Finalmente reuní el coraje para voltear. El joven de la sudadera estaba ahí, a centímetros de mi cara. Podía ver dentro de su capucha ahora. Tenía cara, pero estaba derritiéndose, como cera. Sus rasgos se deslizaban hacia abajo, reformándose constantemente en configuraciones diferentes. Nunca la misma cara 2 veces. «Este lugar colecciona historias», dijo. «Y a veces colecciona a los narradores. Yo no quiero quedarme. Nadie quiere. Pero cuando amas algo lo suficiente, ese algo te reclama. Yo amaba las películas. Ahora soy parte de una que nunca termina.
Extendió su mano hacia mí. Sus dedos eran demasiado largos, demasiados nudillos. Únete a la función. Aquí la película nunca se acaba. Siempre hay algo nuevo que ver. Siempre. Salí corriendo de ahí. Corrí sin parar hasta que salí del cine. Al día siguiente, revisé las cámaras de esa noche. Me veía sentado en la sala 5. Solo, pero en el asiento de al lado, había una sombra que se inclinaba hacia mí, como si me estuviera susurrando algo al oído. Y en la grabación, mi boca se movía, como si estuviera respondiendo, hablando con la sombra, teniendo una conversación de 2 horas, pero yo solo recordaba unos minutos. Ya no me quedo solo después del cierre. Y cuando hago el recorrido final, ya no entro a la sala 5, porque sé que hay alguien ahí. Alguien que nunca se fue, después de su última función, y que sigue esperando a que la película termine. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cada noche, cuando cierro el cine, cuento las butacas calientes. La primera semana era una butaca. La segunda semana, 3. La tercera semana, 7. Anoche conté 22 butacas calientes, en salas diferentes, como si cada vez más personas se quedaran atrapadas, o como si yo estuviera volviéndome loco. Esta mañana, revisé los archivos de empleados antiguos. Encontré algo que me quitó el sueño. En los últimos 15 años, 22 empleados han renunciado sin avisar. Simplemente dejaron de venir. No respondieron llamadas. Desaparecieron. 22 empleados. 22 butacas calientes. Y el joven de la sudadera negra. Busqué en los archivos más viejos. Encontré una foto de la inauguración del cine. 1998. En la foto, en el fondo, apenas visible, hay un joven con sudadera negra, sentado en la sala 5, fila 7. El cine no existía en 1998, se construyó en 2001. Esta noche es mi último turno. Renuncio mañana, pero antes, necesito saber, necesito entender, voy a quedarme solo en la sala 5, y voy a ver qué pasa cuando el reloj marque las 2:13 de la mañana. Si no salgo, si me encuentran sentado en esa butaca, inmóvil, con los ojos perdidos en una pantalla en blanco, no intenten sacarme, porque significará que finalmente entendí que la función realmente nunca termina, y que algunos de nosotros estamos destinados a ser parte del espectáculo, para siempre. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.